tal? Buenos días, alumnos del primer grado de secundaria. Les saluda el profesor César. Entonces, nos toca el curso de física y vamos a hablar pues de las magnitudes y unidades. El día de hoy vas a aprender cómo mencionar, en este caso, cuando tú veas una magnitud física y su respectiva unidad. Cómo mencionarlo cuando está dividiendo o cuando está multiplicando. Saber interpretar la magnitud y en este caso la unidad, que es muy importante porque en física no solamente es el desarrollo y el resultado, es importante también la unidad porque si no, ¿de qué estamos hablando? Tú cuando te vas al mercado no vas y le dices deme 3 segundos de pollo, ¿no es cierto? O 3 centígrados de pollo, ¿no es cierto? O 3 atmósferas de pollo, no le dices 3 kilogramos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver, primero vamos a definir lo que es magnitud, todo aquello que puede ser expresado mediante un número y una unidad de medida. Denominamos magnitud a todo aquello que se puede medir, no te olvides. Magnitud es todo aquello que puedas medir y se expresa mediante un número y una unidad de medida. Muy bien. Ahora, ¿qué es medir? Es comparar una magnitud con otra de su misma especie. Eso es medir. Mira, vamos a ver un ejemplo. De repente yo quiero medir, en este caso, cuánto de altura tiene el árbol, ¿no? Pero para esto yo voy a suponer que no tengo unidades de medida, ¿no? Voy a suponer que empiezo a medir y de repente yo tengo una regla, ¿no? Tengo una regla, como observan, y empiezo a medir el árbol con respecto a mi base, que es la regla, ¿no? Empiezo a medir y de repente doy a la conclusión que el árbol mide pues 100 reglas, ¿no? O sea que empiezo a medir una, dos, tres, hasta llegar hasta la altura máxima del árbol y el árbol mide 100 reglas. ¿Qué pasaría si lo mido en plumones, ¿no? Vamos a suponer mide 250 plumones en este caso, la altura del árbol, pero yo me he basado en qué? En la medida del plumón, ¿no es cierto? En lo anterior ejemplo me he basado en la medida de la regla. Vamos a suponer que yo utilizo la pulgada, empiezo a medir el árbol con la pulgada, ¿no? Una, dos, tres, hasta llegar a la altura. Y supóngase que mide 500 pulgadas. Entonces mi unidad, mi base para medir ha sido pues la pulgada. Y así yo puedo ir comparando, en este caso, esta medida de la altura del árbol con otra magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría pues si yo, como vemos aquí en el ejemplo, veo aquí una persona y comparo el árbol con la altura de la persona y digo, ¿cuántas personas miden un árbol, no? Vamos a suponer dos, tres personas miden un árbol. ¿Ves? Que entonces se trata pues de una comparación, o sea que medir es comparar con otra, pero de su misma especie. Y no te olvides que magnitud es todo aquello que puedes medir y que ésta se representa mediante un número y una unidad de medida. Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es magnitud, sabemos lo que es medir, comparar, acuérdate que medir es comparar con otra de su misma base, ¿no es cierto? Y durante la medición, ¿qué vamos a obtener durante una medición, no? Durante una medición se obtiene un número, o sea, una cantidad, ¿no es cierto? Una vez que mides vas a obtener una cantidad, en este caso se expresa mediante un valor numérico, y una unidad de medida. Obviamente que si hablamos de tiempo, entonces mi unidad sería segundo. Si hablamos de masa, mi unidad sería el kilogramo. Si hablamos de distancia, mi unidad sería en este caso el metro, según el sistema internacional que ya lo habíamos visto, ¿no? Muy bien. Aquí pues vamos a interpretar que tenemos una pizarra y queremos medir pues el ancho de la pizarra, ¿no? De repente lo comparo con el plumón, como habíamos dicho anteriormente, 200 plumones. O de repente cojo una tiza y quiero comparar con respecto a la tiza la medida
de la pizarra y digo que de repente miden 34 tizas o 6 reglas, 290 pies, puedo poner mi pie e ir comparando mi pie, ¿no es cierto? Hasta saber, en este caso, toda la longitud de la pizarra. Yo le he puesto un ejemplo, ¿no? Relativo, 290 pies, no es que exactamente mida 290 pies, es un ejemplo, ¿no? Un decir, 8 pulgadas, etcétera. Entonces ya sabes, durante la medición, un número, vas a obtener pues un valor numérico y una unidad de medida. Muy bien. Ahora, muy bien, entonces, a la hora que uno empieza a medir, a comparar, va a ir formando, pues, en este caso, unidades base o magnitudes base, ¿no? De medida. ¿Por qué de repente se crea el Sistema Internacional de Unidades y establece 7 unidades base? ¿Por qué son estas unidades base? Es de repente para que las personas, ¿no es cierto?, a nivel del planeta mundial, no se confundan con respecto a las medidas. Supóngase que en Perú se utilice en unidades de distancia, supóngase que se utilice la regla, ¿no? Entonces ya no vamos a medir por metros o por kilómetros, sino allá de Lima a Piura existen 30.000 reglas y de repente en otra parte del mundo utilizan otra unidad base, ¿no? De repente la pulgada o el pie, ¿no es cierto? O la cuarta. Entonces, para que en distintos países se hable, en este caso, del mismo idioma, hablemos de esa manera, ¿no? El mismo idioma físico, ¿no es cierto?, con respecto a las unidades y no haya, en este caso, una confusión con respecto a un comercio, por decir, yo quiero comprar tela en otra parte del mundo o de repente metales, autos, qué sé yo, no sé, cualquier producto, entonces tengo que utilizar pues las mismas unidades base también de otros países. Por eso se crea el Sistema Internacional de Unidades para que todos los países que pertenezcan al Sistema Internacional de Unidades, en este caso, trabajen con las mismas magnitudes y unidades base para que no haya confusiones. Muy bien. Entonces ya sabes que el Sistema Internacional de Unidades establece 7 unidades base o unidades fundamentales. Muy bien, con sus respectivas magnitudes. Que tenemos pues, vamos a ponerlo por acá. Tenemos la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Son las magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Muy bien, con sus respectivas unidades. Mira, la unidad de la longitud, el metro. La unidad de la masa, el kilogramo. Unidad de tiempo, el segundo. Intensidad de corriente eléctrica, ampere o amperio, ¿no? Temperatura, en Kelvin. Cantidad de sustancia, mol. Intensidad luminosa, candela. Son sus unidades fundamentales para estas magnitudes también fundamentales. Y tienen sus símbolos, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la forma correcta de escribir una magnitud con sus unidades, ¿no? Entonces, vemos ahí las unidades se escriben en minúscula. Mira, ¿ves? Se escriben en minúscula. Vamos a regresar al gráfico de las unidades para que puedas contemplar mejor. Mira, entonces, ¿ves ahí que se escriben en minúscula? Metro, M minúscula. Kilogramo, ahí ve, KG minúscula. Segundo, S minúscula. ¿Ves? Candela, CD minúscula. Profesor, aquí la A está en mayúscula. Y K también está en mayúscula. ¿Qué pasa ahí? Entonces, mira, cuando la magnitud sea un nombre propio, entonces ahí recién solamente, exclusivamente, escribiremos en este caso el símbolo de la unidad en mayúscula. A ver, entonces, ¿ves ahí? Las unidades se escriben en minúscula, no te olvides.
no se abrevian, mira, no se abrevian. Y en el caso de nombres propios, como te decía anteriormente, ¿sí? Se simbolizan con mayúscula, ¿ves? Por ejemplo, mira, en este caso Pascal, pero dice, las unidades se escriben en minúscula, o sea que a la hora de escribirla, por más de que sea nombre propio, la escribiré en minúscula, ¿sí? Así sea el nombre propio, yo escribo toda la palabra en minúscula, por decir Pascal, ¿ves? Pascal, que fue un científico, un físico, ¿no? Entonces, aquí a la hora de, en este caso, de simbolizarla sería en mayúscula la primera letra, pues, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque es nombre propio. ¿Ves? Dice, las unidades se escriben en minúscula. O sea, si escribo toda la palabra de la unidad, la escribiré en minúscula. No se abrevian y en el caso de nombres propios se simbolizan con mayúscula. Muy bien. Newton también es un nombre propio, que es una unidad, la unidad de la fuerza. Ahí vemos que sería pues la N mayúscula, solamente nombre propio para simbolizarlo. Joule también es un nombre propio, una J mayúscula. Kilogramo no lo es. Entonces, para simbolizarlo pues sería todas en minúscula. Segundo también en minúscula. Muy bien. Entonces, mira, ahí no es correcto Newton, ¿sí? Por metro. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué? Porque el nombre estoy escribiéndolo pues en mayúscula. Si yo escribo toda la palabra, tendría que ser en minúscula, como el ejemplo de Pascal, que es un nombre propio, pero se escribía pues en minúscula toda la palabra, acá también, ¿ves? Entonces, esto no es correcto, ¿por qué? Porque Newton está la primera letra en mayúscula y metros está abreviado, esta es la abreviatura de metros. Ya se dice pues de que las unidades no se abrevian, solamente se simbolizan que sería la M. Entonces aquí sería lo correcto, Newton, toda la palabra en minúscula y metros solamente sería la M minúscula, nada más. Muy bien. Y acá pues metros, esto está incorrecto, ya sabes que es la M, solamente minúscula. Y segundo, no se abrevia, solamente se simboliza, sería, su símbolo del segundo sería la S, o sea, sería M sobre S. Muy bien. Entonces, ahora vamos pues a ver, dice la parte B, en la multiplicación de unidades se hace uso del punto o se deja un espacio entre unidades y se lee de corrido, dice, ¿no? Se lee de corrido. Vamos a ver los ejemplos. Dice n.m, o sea, estoy multiplicando las unidades. N ya sabes que es Newton y m es metro. Entonces, el punto indica multiplicación de unidades y se lee de corrido, ¿no? Se lee de corrido. No es que sea Newton por metro, no es correcto. Se lee de corrido, Newton metro. Muy bien, Newton metro. Ahora, aquí en el siguiente ejemplo dice kg, que significa kilogramo por S, ¿no? Se lee kilogramo segundo. No es correcto decir kilogramo por segundo. No se pone la palabra por, o sea, no se menciona la palabra por. Se lee de corrido, kilogramo segundo. No es kilogramo por segundo. Muy bien. Bien, y en la división de unidades, ya hemos visto multiplicación que se lee de corrido, y en la división, ¿cómo se lee en una división? Mira, metro entre segundo, ¿cómo se lee? Metro por segundo. Ahí sí se lee con la palabra por. Entonces aquí sería, se lee Newton Joule, o sea, no es Newton por Joule, sino Newton Joule por, porque estoy ya en la parte del denominador, por metro kilogramo. Muy bien, alumno de primero. Entonces vemos el último ejemplo, sería pues fuerza sobre área, de área se lee fuerza por unidad de área. Acuérdate que cuando está dividiendo sería por. Muy bien, espero que te haya sido útil. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más. Sígueme en la pizarra y en la separata. Nos vemos.